Jóvenes todos, ¿cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México. Hoy es 31 de enero de 2021 y este es, fanfarrias, maestro, mi plan de trading para la semana que comienza. Como siempre, como desde hace casi 11 años ya te voy a mostrar absolutamente todo lo que estoy observando. Son 30 instrumentos financieros los que sigo, te voy a explicar cada uno de ellos y junto a esto te voy a mostrar mi plan de trading. Es verdad que todavía el caos es demasiado en nuestro mercado Forex. Es cierto que las cosas todavía no se normalizan. Sin embargo, en estos días ya he podido identificar varias oportunidades muy interesantes y además ya es momento de que alguien se ponga a trabajar en serio. Entonces te voy a mostrar a continuación mi plan de trading, lo que significa tres cosas. Número uno, ¿qué? Es decir, los niveles exactos en los cruces que son de mi interés desde donde quiero operar durante los próximos días. Número dos, ¿por qué? Esto es lo más importante para tu aprendizaje. Te voy a explicar los criterios técnicos, fundamentales y de sentimiento que amparan a cada una de mis hipótesis de trading y que las justifican. Número 3, te voy a explicar cuándo. Es decir, qué tiene que pasar ahí para que yo quiera ejecutar mi plan de trading. Esto no es más, claro está, que los criterios de dicho plan. Esto es lo que hacemos los traders profesionales y si aspiras a construir un negocio alrededor de esta fantástica actividad, inscríbete en mi Patreon. Vas a tener acceso a toda la información que ahí está contenida. Todo mi programa educativo, técnico, fundamental, de sentimiento, evaluación formal, economía conductual. Vas a tener acceso a todos los análisis, análisis semanales, análisis intraday, resúmenes semanales, en fin, el precio es ridículo para todo lo que obtienes y todavía hay un lugar para ti. Vamos a comenzar a disolver el caos para hacerlo más comprensible. Queda muy claro que la gran noticia de la semana tiene que ver con lo que está pasando con GameStop y con estas personas de Reddit. Y no voy a explicar mucho más de lo que probablemente ya sabes. ¿Por qué no? Pues porque puedes encontrar esa información en prácticamente cualquier lugar. Y en estos medios vas a encontrar justo la información suficiente para entender lo que está pasando. Sin embargo, sí te voy a explicar cuál es su relación con el mercado de divisas. Básicamente son dos cosas que son muy importantes y que tienes que saber y que no vas a encontrar en esos medios, en los medios de comunicación. Número uno, esto nos demuestra lo simple, lo relativamente simple que es manipular a un mercado tan bien constituido y tan importante como el mercado bursátil. Lo cierto es que esto parece poco frecuente, ¿cierto? Parece que casi no pasa, que es raro que ocurra esto. No es verdad. Esto pasa todo el tiempo. Por eso están tan enojados en Wall Street. Porque alguien más está haciendo lo que ellos hacen todos los días. Y si no nos enteramos es porque no es normal que alguien que no sea del gremio de Wall Streeters se encargue de hacer ese tipo de cosas en su preciado mercado y porque los medios de comunicación no publican 8 columnas al respecto. Pero esto pasa todo el tiempo. Ahora, ¿qué tenemos que saber como traders de divisas? Que en nuestro mercado Forex esto es prácticamente imposible que ocurra. Nuestro mercado está, digámoslo, blindado a la manipulación. ¿Por qué? Por el volumen que operamos todos los días, que es mucho más grande que todos los mercados financieros del planeta juntos. Es así de fácil. Y si no me crees, por favor pregúntale a los bancos centrales. Nadie tiene más dinero que un banco central. El Banco Suizo y el Banco de Japón tienen un largo historial de intentos de manipulación, que no se llaman manipulación, se llaman intervención. Y pregúntales cuánto les ha durado el gusto. En algunos casos les ha durado solamente unas horas. Inyectan una cantidad estúpida de dinero al mercado precisamente para depreciar sus divisas cuando ya están demasiado caras. Pero si esta depreciación no ocurre de acuerdo al sentimiento del mercado completo, ese intento está condenado a diluirse, insisto, en unas cuantas horas, lo que en el mercado bursátil no pasa.
La segunda implicación importante es que, aunque seamos otro mercado, aunque nuestras reglas de operación sean diferentes, aunque tengamos el cerebro puesto en otro lugar, la interconectividad entre los mercados, eso que llamamos el aspecto intermarket, definitivamente afecta al funcionamiento de nuestro mercado porque afecta al sentimiento en nuestro mercado. Y es por eso que si vemos que hay una corrección tan absoluta como la que estamos observando en el mercado bursátil, eso tiene una traducción en términos de sentimiento y por supuesto eso impacta para empezar al sentimiento hacia el riesgo y para terminar al sentimiento hacia el dólar americano. Si no entiendes todas estas relaciones, te recomiendo en mi programa educativo echarle un ojo a la sección de análisis de sentimiento, porque son una gran cantidad de variables que tienes que entender y que tienes que aprender a interpretar si es que esperas hacer esta actividad de manera correcta. Ahora bien, a continuación te voy a mostrar justamente algunas de las cosas que han pasado en términos de sentimiento. El ejemplo por excelencia, el caso estereotípico es el del yen. Cuando vemos una corrección así en el mercado bursátil, normalmente esta viene asociada a la aversión al riesgo y eso normalmente hace que el yen se aprecie. Sin embargo, como puedes ver, en este momento eso no está pasando, al menos no de la manera en la que habitualmente pasa, pero eso no significa que no vaya a pasar, sobre todo si continuamos en un escenario impregnado de aversión y por supuesto reflejándose en los distintos instrumentos que reaccionan de manera habitual al sentimiento hacia el riesgo. Vayamos a los Estados Unidos y expliquemos qué está pasando con el dólar americano. Técnicamente puedes ver que sigue encerrado en el mismo rango, cosa que te advertí desde hace un par de semanas. Por arriba la zona de resistencia diaria que ves ahí y por debajo básicamente es el 90 el que está sirviendo como soporte. Pero ahí está, cómodo, tranquilo y esperando a que pase algo. Esta semana anterior pudo haber sido esa semana porque tuvimos el anuncio de la Reserva Federal. Sin embargo, vino adulterado el anuncio con lo que está pasando en el mercado bursátil. Y es que pasó lo que ocurre en el mundo del revés. La Reserva Federal salió básicamente con un anuncio todavía más dovish de lo habitual, todavía más pesimista de lo habitual. Y sale Powell básicamente a decirnos que el tapering, es decir, este proceso en el que gradualmente comienzan a eliminar los estímulos que han impulsado a lo largo de los últimos meses y años, no va a empezar muy pronto. Literalmente dijo que estaba muy lejos esa posibilidad. Dijo que el empleo, la inflación va a tardar mucho tiempo en normalizarse y estas son las señales que típicamente los bancos centrales observan para comenzar a llevar a cabo un cambio en la política monetaria. Ahora, esto no impidió que el dólar americano el miércoles, que fue el día del anuncio, se fuera a rebotar a la zona de resistencia y a intentar romperla. Claro, no lo logró, pero ciertamente lo intentó. Cuando en otro momento lo usual hubiera sido que el dólar americano se depreciara de manera obvia, de manera clara. ¿Por qué pasó eso el miércoles? Por la retracción en la bolsa. Es por eso. Porque normalmente cuando ese es el tamaño de volumen de dinero que sale del mercado bursátil, tiene que entrar en algún lugar y la primera puerta de entrada, obvio, es el dólar americano. Entonces, este movimiento que parece extraño, que parece contraintuitivo, se explica de esa manera. Sin embargo, tenemos que tener en la cabeza que fundamentalmente la Reserva Federal está peor de lo que hubiéramos creído. Está en un escenario mucho más dovish del que quizás para este momento estaríamos esperando. Y sobre todo si lo comparamos con otros bancos centrales. Sobre todo, por ejemplo, si lo comparamos con el Banco de Canadá, para no ir más lejos. Ahora, el colapso de los hedge funds, las pérdidas multimillonarias de los hedge funds que estaban en corto, que están en corto en estas acciones, entre comillas, manipuladas,
supone la posibilidad de que haya liquidaciones masivas en cadena, justamente para absorber estas pérdidas. Y esto también va a afectar al dólar americano, también va a influir en su comportamiento en el corto plazo. Todo depende de cómo se vaya desarrollando esa noticia del otro lado del mercado. Ahora, hablando de los datos en Estados Unidos, hay que decirlo, la verdad es que no han sido tan malos. Salvo el GDP, que se quedó cortito apenas, los demás datos ofrecen un panorama un poco más esperanzador de la forma en la que nos lo planteó Powell y la forma en la que lo puedes leer en el statement de la Reserva Federal. Esto a lo mejor también ayuda un poco a amortiguar el sentimiento de aversión hacia el dólar americano que deberíamos tener de manera fundamental. Lo que pasa es que en términos intermarket, como te he explicado, tenemos otras variables. La próxima semana tenemos PMIs, creo que es manufactura y servicios, si no mal recuerdo. Tenemos, claro, el jueves de Unemployment Claims y el viernes es el día del Non-Farm Payroll. Obviamente es el día en el que hay que estar completamente afuera de cualquier cosa. Bueno, hasta aquí el dólar americano. Obviamente el escenario técnico sigue siendo el mismo y habrá que estar muy atento sobre todo del sentimiento. Yo creo que el sentimiento va a tener que cambiar, sobre todo si del lado bursátil, si del lado de la aversión al riesgo, tenemos un poco de flexibilidad y entonces yo creo que el mercado se va a sentir mucho más cómodo de operar los fundamentales actuales, lo que en este momento tenemos de información al respecto. Bueno, hasta aquí el dólar americano, vámonos con el euro.